Año 480 a.C. El mundo contiene el aliento. Un rugido se alza desde el este. El imperio persa, el más vasto jamás concebido por el hombre, avanza como una marea imparable. A su frente, Jerjes, el autoproclamado dios rey, no busca solo venganza. Quiere borrar a Grecia del mapa y someter a Europa bajo su sombra eterna. Pero algo inesperado lo detiene. En un angosto paso entre las montañas y el mar, 300 espartanos, acero en el alma y fuego en los ojos, deciden plantar cara. No por gloria, no por suicidio heroico, sino por una estrategia audaz que cambiará el destino del mundo. En este video te contaré la verdadera historia de la batalla de las Termópilas. No la versión dorada de Hollywood, sino la cruda, estratégica y profundamente humana. ¿Sabías que lo que parecía un sacrificio desesperado fue en realidad una maniobra táctica brillante? Descubrirás por qué Jerjes estaba tan obsesionado con aplastar Grecia a toda costa, qué impulsó a Leónidas y sus hombres a resistir hasta el último aliento, y cómo este enfrentamiento encendió una chispa que siglos después haría arder el mundo bajo los pasos de Alejandro Magno. Quédate hasta el final. Lo que aprenderás desafiará todo lo que creías saber sobre este conflicto legendario. Jerjes, hijo de Darío, hereda algo más que una corona. Asciende al trono de un coloso, el imperio persa, una civilización tan vasta y poderosa que hace temblar los mapas del mundo antiguo. No hay rival, no hay igual. Desde las doradas arenas del Nilo egipcio hasta las místicas llanuras de la India, este imperio se extiende como una sombra interminable, abarcando más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Para entender su magnitud, imagina un solo poder gobernando sobre toda Asia, Europa y buena parte de África. Eso era Persia. Un imperio que no solo dominaba territorios, sino también rutas, lenguas, culturas y ejércitos capaces de oscurecer el horizonte. Sus legiones no marchaban, retumbaban como tormentas vivas, capaces de borrar ciudades enteras del mapa sin dejar rastro. Y en el centro de esta maquinaria descomunal, un solo hombre, Jerjes, que no quería solo conservar lo que había heredado, quería algo más. Pero Jerjes no heredó solo un imperio, también heredó una herida. Una cicatriz ardiente que llevaba el nombre de Maratón, la humillante derrota sufrida por su padre, Darío, a manos de un puñado de atenienses decididos. Una afrenta tan profunda que resonaba como un eco constante en los pasillos del palacio persa. Para Jerjes, esa mancha en el honor de Persia no podía quedar impune. No era solo un asunto de estrategia, era personal. Con el orgullo herido y el legado de su linaje en juego, Jerjes juró vengar aquella derrota. Y así comenzó a gestarse lo imposible, la mayor fuerza militar jamás reunida en la historia antigua. Cientos de miles de soldados, desde cada rincón del imperio, marchando como un solo cuerpo hacia un solo objetivo: Grecia. No era solo una campaña militar, era un acto de redención, un intento por borrar para siempre la memoria de la derrota y reescribir la historia con sangre y fuego. Pero lo que Jerjes no pudo prever fue que, al otro lado del mar, la libertad tenía nombre propio, y estaba dispuesta a resistir con una furia tan feroz que cambiaría el destino del mundo. Su ejército, un coloso en movimiento, avanzaba como una tormenta viva, arrasando pueblos, devorando tierras, dejando tras de sí el eco del poder persa. La invasión de Grecia no era una amenaza futura, era una realidad arrolladora, y con ella el imperio buscaba restaurar su orgullo perdido. Pero en medio de la desesperación, Grecia despertó.
Divididos por ciudades, lenguas y antiguos rencores, los griegos sabían que esta vez no podían enfrentar solos al gigante. Debían unirse o desaparecer. Y en ese instante crítico surgió un nombre destinado a la eternidad: Leónidas, rey de Esparta. Con 300 de sus mejores guerreros, entrenados desde la infancia para no temer a la muerte, y un contingente de 7.000 aliados, marchó hacia el lugar donde los dioses parecían haber esculpido la última esperanza: el angosto paso de las Termópilas. Una garganta de piedra entre montañas y mar, estrecha y sombría, el único punto donde un puñado de hombres podía resistir a una marea infinita. Y allí comenzó la leyenda. El primer choque no fue una simple batalla, fue una carnicería gloriosa. Jerjes, seguro en su arrogancia, lanzó oleadas interminables de tropas. Pero lo que encontró no fue una pared, sino una trampa viviente. Los espartanos, con su indomable formación de falange, su precisión quirúrgica y su temple de hierro, convirtieron cada metro del paso en un cementerio persa. Cuerpos caían por decenas, luego por cientos, mientras los hombres de Leónidas resistían como si el Olimpo entero luchara a su lado. Y así, el desfiladero se volvió leyenda. Una grieta en el corazón del imperio más grande de la historia. El primer día no fue simplemente una victoria, fue un grito al mundo. En las sombras del estrecho de las Termópilas, un puñado de hombres desafió al mayor imperio de la historia y resistió. No se trataba solo de escudos, lanzas y músculos endurecidos por la guerra, era un mensaje. La valentía, cuando es auténtica, puede hacer retroceder incluso a gigantes. Jerjes, desde su trono dorado de mando, no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo era posible que unos pocos griegos contuvieran a un ejército que se extendía más allá del horizonte? Pero esto apenas era el comienzo. La verdadera tormenta aún no había llegado. En el segundo día, el dios rey decidió cambiar el curso de la batalla. Llamó a su arma secreta, a su orgullo militar más oscuro: los inmortales. No eran simples soldados, eran una élite temida en todo el continente, moldeada en la oscuridad del imperio para ser la lanza definitiva. Su fama iba más allá del combate. Decían que no podían morir, que cada vez que uno caía, otro surgía con la misma armadura, la misma mirada vacía, como si la muerte se negara a tocarlos. Así nacía la ilusión de su inmortalidad, un número inacabable, una sombra que no se desvanecía. Cubiertos con las mejores armaduras de Persia, armados con hojas tan afiladas como el silencio de la muerte, eran el orgullo silencioso del trono de Jerjes. Entrenados desde la infancia en obediencia, precisión y brutalidad, eran diseñados para no fallar. Y aquel día serían puestos a prueba por el filo griego y por el temple espartano. El mundo contuvo el aliento. La batalla no era solo por un paso entre montañas, era por el alma de Grecia. La élite del imperio persa había sido liberada. Jerjes, seguro de su victoria, lanzó a sus legendarios inmortales al corazón de la resistencia griega. Para él no era una cuestión de si vencerían, sino de cuándo lo harían. Pero cuando la vanguardia persa se adentró en el angosto paso de las Termópilas, se toparon con algo que ninguna leyenda, ningún entrenamiento, ni siquiera su fama inquebrantable había anticipado. Una resistencia feroz, casi inhumana. Los espartanos, hombro con hombro en su impenetrable formación de falange, se aferraron al terreno como si su aliento fuera el último muro entre Grecia y la oscuridad.
Por más que los inmortales se embistieran, por más que sus filas se renovaran con precisión fantasmal, no avanzaban un solo paso. La montaña misma parecía proteger a aquellos hombres de capa escarlata. La batalla se volvió brutal, visceral. Espadas rotas, escudos astillados, gritos ahogados por el eco de la muerte. Y aún así, los espartanos no cedían. Jerjes observaba, incrédulo. Su ejército eterno estaba siendo contenido. Entonces el giro llegó, no con el rugido de la guerra, sino con el susurro de una traición. Efialtes, un hombre griego, nacido en la región de Fida, marcado por el destino desde la cuna. Despreciado por su pueblo, ignorado por los guerreros, vivió siempre en los márgenes, rechazado por su físico y por su incapacidad de portar un arma con honor. Y fue esa sombra, esa necesidad de ser visto, la que lo llevó ante los persas. A cambio de promesas de riqueza y reconocimiento, reveló un sendero oculto entre las montañas, un camino secreto que rodeaba el desfiladero de las Termópilas. Aquella revelación fue el principio del fin. Con ese conocimiento, los persas encontrarían la grieta en el muro espartano, no por fuerza, sino por traición. Y así, no fue el acero lo que rompió la defensa griega, sino el veneno lento del desprecio y la ambición humana. Mientras los espartanos se aferraban a la vida con uñas y acero, hubo un hombre que vio en sus enemigos no una amenaza, sino una oportunidad. Efialtes, un griego marginado por su propia sangre, vio en los persas la promesa de todo aquello que su tierra jamás le ofrecería: riqueza, poder, reconocimiento. Despreciado por su físico, ignorado en su aldea, vivía en la sombra de los héroes, pero soñaba con brillar, aunque fuera traicionando su suelo natal. Y así abrió su boca y vendió un secreto. A los oídos de Jerjes, Efialtes susurró el nombre de un sendero olvidado entre las montañas, una ruta estrecha que rodeaba el desfiladero de las Termópilas. Ese acceso oculto, invisible para los ejércitos, conocido solo por pastores y locales, podía convertir a los espartanos en presas atrapadas entre la lanza persa y la piedra griega. ¿Fue por codicia, por despecho, o simplemente por el deseo de que su nombre fuese al fin pronunciado? Sea cual fuere su motivo, Efialtes no solo cambió el curso de la batalla, cambió el destino de una civilización. Con el paso revelado, Jerjes movió sus piezas, los espartanos fueron rodeados, y lo que siguió ya no fue una batalla, fue una sentencia. Leónidas, sabiendo que el final era inevitable, dio una orden que se grabaría a fuego en la historia. Molón la ve, ven por ellas. Un desafío a la muerte, una declaración de guerra eterna. Él y sus hombres sabían que no sobrevivirían, pero también sabían que su sangre compraría tiempo. Tiempo para que los griegos se unieran, para que las ciudades dejaran de lado sus disputas y se levantaran como un solo pueblo. Y resistieron. Cada espartano luchó hasta su último aliento, su último latido, defendiendo no solo un paso, sino un ideal. Tierra, honor, libertad. Cuando finalmente cayeron, no dejaron una victoria persa, sino un faro encendido en la oscuridad. La batalla de las Termópilas no fue un triunfo militar, pero se convirtió en algo más poderoso, un símbolo eterno de valentía, sacrificio y resistencia contra lo imposible. La caída de los 300 no fue el final, fue el principio. Hoy, el nombre Termópilas sigue vivo, no como un lugar, sino como un símbolo universal de sacrificio, lucha y resistencia. Los 300 espartanos nos recuerdan que el verdadero triunfo no siempre está en ganar. A veces, la gloria eterna nace en no rendirse jamás. Las Termópilas no fueron solo una batalla, fueron un grito grabado en piedra. Un eco que aún vibra en todos los que creen en la libertad, la justicia y el coraje frente a lo imposible. Si esta historia te conmovió, no te detengas aquí.
Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es para ti el verdadero valor? ¿Luchar hasta el final o saber cuándo retirarse? Tu opinión es parte de esta historia. Dale like, suscríbete para más relatos épicos y activa la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.